Listo, vamos a comenzar. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conectados en esta ocasión. Perdón porque no tengo la mejor iluminación, pero es que aquí el foco está medio raro y para donde me mueva no hace mucha diferencia. Pero bueno, lo importante es lo que vamos a comentar, lo importante es la palabra del Señor y no que me vean a mí, así es que no pasa nada. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase de panorama bíblico y en esta ocasión vamos a ver también 5 cartas. Vamos a terminar las cartas de Pablo y vamos a empezar lo que se llaman las epístolas generales, que son cartas que escribieron otras personas que no fueron el apóstol Pablo, que se aventó, ya saben, 12. Pero antes de comenzar, como en todas nuestras clases, les pido que me acompañen, vamos a orar para que sea el Señor el que nos enseñe en esta ocasión. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, en espíritu, Señor, virtualmente también. Te damos gracias, Señor, por esta tecnología que nos permite, Señor, aunque estemos en lugares tan lejanos y separados, que podamos estar juntos, Señor, por un propósito en común, que es saber de ti, saber de tu palabra, conocer este libro maravilloso que nos dejaste, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que nos enseñe, que seas tú el que nos ministre, que nos dé sabiduría, que nos des entendimiento, que podamos comprender el mensaje de estas cartas, Señor, que dejaste para tu pueblo y que siguen resonando, Señor, a 2000 años de distancia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Ok. No sé qué piqué, pero acá. Pero es que ya ¿cómo se llama? Ya me norteé. Ya se ve, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues vamos a continuar entonces ahora con la segunda carta. ¿Sí? Y esta carta tiene la particularidad de que parece ser que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta es parte de las cartas que escribió en la prisión. Y, permítanme tantito. No sé qué estoy haciendo mal. No estoy. Ok, no. A ver, es que ahora soy yo la que no puede entrar a Facebook. Ya estoy aquí, perdón. Y bueno, la segunda carta a Timoteo, el escritor, pues fue el apóstol Pablo. Y la escribió más o menos probablemente entre el 66 y el 67 después de Cristo. Les digo, es de las últimas cartas que escribió, probablemente la última. El versículo clave de esta carta es el versículo 2:3, capítulo 2, versículo 3, que le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las palabras clave de esta carta pues son soportar y enseñar. Así como Pablo permaneció fuerte en la prisión, él anima a Timoteo a soportar las pruebas como buen soldado de Jesucristo. Y Timoteo es amonestado a huir de las pasiones juveniles y a seguir la fe y la justicia. Así va a poder enseñar las cosas de Dios a hombres confiables, que a su vez van a ser capacitados para enseñar a otros. ¿Cuál es el contexto de la carta a Timoteo? De la segunda carta a Timoteo. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Si lo pudieran apagar, por favor. Muchas gracias. Listo. Les decía yo, es parte de las epístolas pastorales, que es primera, segunda, Timoteo y Tito. Esta carta también es parte de estas epístolas. Y esta carta es escrita durante el segundo encarcelamiento de Pablo. Aquí ya Pablo, como les había comentado con la primera carta de Timoteo, Pablo había estado encarcelado, o estuvo encarcelado en 2 ocasiones, en Roma. La primera vez estaba en arresto domiciliario. Entonces fue una prisión muy cómoda porque, aunque él no podía salir de la casa donde estaba, para empezar estaba en una casa, pero además ahí la gente lo podía ir a ver, lo podía ir a visitar. Y además ahí resultó que cuando lo tenían encarcelado ahí en arresto domiciliario, lo tenían custodiado permanentemente por jóvenes soldados, pero de rango, oficiales, que generalmente pertenecían a casas nobles, que pertenecían a familias importantes. Entonces, eso contribuyó mucho a que el evangelio se expandiera por las
clases altas de Roma. Incluso, y por eso, y de hecho, vaya, hay un saludo de Pablo en una de sus cartas, cuando dice la carta ese, que la casa de César manda saludos, porque llegó a haber creyentes dentro de la familia real, incluso dentro de la familia imperial. Pero en este caso, cuando ya escribe esta carta, Pablo está en su segundo encarcelamiento en Roma, que fue el encarcelamiento del cual Pablo ya no salió. Y esta carta, precisamente, esta carta es una carta personal, como las otras pastorales, es una carta personal, pero esta carta sí ya tiene un tono un poquito más, pues, no es precisamente triste, pero un poquito más sombrío, un poquito más, porque Pablo ya sabe que ya no va a salir, Pablo sabe qué es lo que viene, Pablo sabe que va a ser ejecutado y solamente está esperando que le avisen que va a ser ejecutado, pero ya lo sabe, ¿no? Entonces además está viviendo un momento muy difícil, le dice a Timoteo que todos sus compañeros, que todos los que estaban con él lo abandonaron, el único que se quedó con él fue Lucas y todos los demás por temor a la persecución. Recordemos, por esto fue encarcelado Pablo la segunda vez. La segunda vez fue encarcelado por la persecución que Nerón realizó contra los creyentes cristianos. Este emperador que estaba loco y que usaba a los cristianos como espectáculo en el circo romano. Entonces, incluso hubo un gran incendio que destruyó gran parte de Roma y Nerón le echó la culpa a los cristianos cuando en realidad él había mandado incendiar la ciudad. Entonces, Pablo, al ser un líder de la comunidad cristiana, pues Nerón lo encarcela y mucha gente se aleja de Pablo por temor a esta persecución y por temor a que los asocien con Pablo, se aleja y solo queda Lucas. Entonces le pide a Timoteo que lo vaya a visitar, que por favor lo vaya a ver, que le hace falta, que le hace falta. Sabemos que Timoteo fue alguien muy cercano, muy cercano a Pablo, que le hace falta y que lo quiere ver. La carta no nos dice, porque obviamente es una carta que es hacia Timoteo y no sabemos, en la escritura, en la Biblia no nos dicen. En algunas fuentes externas de información y tradición, se dice que aparentemente sí, Timoteo alcanzó a ver a Pablo, lo fue a ver y lo alcanzó vivo, pero no tenemos una confirmación bíblica, porque ya no se menciona nada de esto, la palabra ya no nos dice nada a este respecto. Y en esta ocasión también les decía, la primera vez, bueno, Pablo estaba en una casa, cómodo, pero en esta ocasión Pablo ya está en una prisión, ya está en una celda, está encadenado y ya tiene tiempo, porque además duró tiempo en esta prisión. Entonces, sí decayó un poquito su ánimo, ¿cómo les diré? No su espíritu no decayó, su ánimo terrenal, vaya, ¿no? Ese que es inevitable. A final de cuentas, pues somos humanos y Pablo era humano como cualquiera. Y por eso es que ya se sentía y sabía, y también saber, ¿no? Lo que viene, sobre todo saber que viene tu muerte, o sea, que inminentemente, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero no tenemos esta cuestión de que ya, o sea, de que en cualquier día van a venir por ti para matarte. Eso sí es algo bien fuerte y bien duro. Y entonces Pablo, bueno, está con este espíritu, pero aún así, o sea, a pesar de esto, a pesar de estar así, le deja instrucciones a Timoteo, porque a pesar de sus circunstancias, el interés primordial de Pablo es Timoteo y es el ministerio. Él quiere que Timoteo se instruya, él quiere que Timoteo siga siendo un pastor eficaz, un pastor eficiente. Entonces, esta carta tiene poca instrucción doctrinal como las tres cartas pastorales. Son cartas prácticas, son cartas de manuales para un pastor joven, para estos dos pastores jóvenes, ¿no? Pero vaya, en esta ocasión, Pablo, a pesar de que no da tanta enseñanza doctrinal, le dice a Timoteo que no se avergüence nunca del evangelio, que persevere en fe, en obediencia al Señor. Le advierte que en los últimos días va a haber un devastador alejamiento de Dios cuando los hombres glorifiquen el pecado, y declara que debe evitar la compañía de aquellos que dañan el ministerio de Cristo. Pablo declara y especifica que la palabra de Dios está presentada como el poder y la inspiración de Dios para completar y para equipar al creyente para el servicio. No obstante, también le digo, no es una carta precisamente doctrinal, tiene pocas cosas, sin embargo, algunas de las cosas que menciona
es que reitera que la salvación es por la gracia soberana de Dios, habla de la persona de Cristo, de la perseverancia dentro de la vida cristiana, y además tenemos este texto crucial de que aquí Pablo nos dice este texto, este versículo tan importante que es, él declara que la Biblia es inspirada por el Dios, ¿no? por el Espíritu Santo, que es inspirada por Dios, y habla de la utilidad de la Escritura, ¿no? Este versículo tan, como diría mi esposo, de memoria, de los que tenemos que sabernos de memoria. ¿Qué temas, así rápidamente, qué temas trata la segunda carta a Timoteo? Pues le dice que el Espíritu de Dios le da a sus hijos, el Espíritu de Dios no da cobardía, el Espíritu de Dios no se relaciona con cobardía, sino poder, amor y dominio propio o autodisciplina. ¿Sí? Habla de que la persecución es segura para quienes están dedicados a vivir para Jesús. Esta declaración impactante y enorme es que toda la Escritura es inspirada por Dios, y también nos dice que los cristianos deben evitar disputas y peleas, y que aunque todos nos abandonen, Dios permanece fiel. Dios jamás nos va a abandonar y va a permanecer fiel a sus hijos. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la segunda carta a Timoteo, y entonces continuamos con Tito, que es la tercera carta que forma parte de las epístolas pastorales, y esta carta también es una carta de instrucción a los líderes de la iglesia. El escritor es Pablo, lo escribió probablemente entre el 63 y el 65, son las últimas cartas que escribió ya en su prisión en Roma, ya estando prisionero en Roma. El versículo clave de Tito es, permítanme tantito, es que le digo que como ya hace mucho que no lo hago, ya no sé en qué pantalla estoy, perdón. El versículo clave es el versículo 2:1, en donde Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las palabras clave de la carta a Tito son puro y heredero. Los cristianos son exhortados no solamente a vivir vidas puras, sino a tener motivos puros dentro de su vida, y cada creyente es justificado ante Dios para ser un heredero eterno de todo lo que Dios ha preparado para sus hijos. El contexto de la carta a Tito. Tito fue escrita mientras Pablo ministraba a las iglesias en Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano. O sea, en este momento, cuando le escribe a Tito, no estaba en la cárcel. Probablemente la escribió desde Corinto o una ciudad llamada Nicópolis. Ahora, Tito era un creyente griego, gentil, completamente de Antioquía, que durante varios años ministró junto a Pablo, convirtiéndose por la predicación de Pablo. Se hace cargo de varias tareas Pablo le encarga varias tareas. Por ejemplo, él se hace cargo de preparar la ofrenda para los santos en Jerusalén y acompaña a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén. Se nos aclara que Tito no es circuncidado, a Tito no lo circuncidan, a diferencia de a Timoteo. A Timoteo sí lo circuncidaron y a Tito no. ¿Por qué? Porque Timoteo era hijo de madre judía, o sea, era judío. Timoteo sí era judío. Y precisamente por causa de los judíos y de que no fueran que no quisieran escuchar a Timoteo y que lo hicieran a un lado, por eso lo circuncidó ya siendo adulto. O sea, Pablo lo circuncidó ya siendo un adulto. Pero en el caso de Tito, a Tito no lo circuncidó. ¿Por qué? Porque Tito no era judío, de ningún lado. ¿Sí? Tito era griego. Tito era gentil completamente, entonces no lo circuncidó para que no hubiera esta cuestión de perpetuar las prácticas judaizantes. ¿Sí? Por eso, esa fue la razón por la que hubo esta diferencia entre estos dos discípulos de Pablo, pero esa fue la diferencia. Y después de que acompaña a Pablo y a Silas, les digo, al concilio de Jerusalén, él estuvo presente ahí, Pablo lo envía a pastorear la iglesia de Creta, que es una isla que está en el Mediterráneo. Y entonces Pablo lo manda para allá, para que vaya a pastorear en esta iglesia. En un resumen rápido de qué se trata y de qué habla la carta de Tito, pues Tito, es una carta similar a las cartas que se le escribió sobre todo a primera de Timoteo. Es una carta que brinda aliento y consejo a un pastor joven. Es una carta de instrucciones, es una carta de instrucciones para la vida práctica de los diferentes grupos que componen la congregación. Aquí encontramos cómo Pablo le dice a Tito,
cómo hablar y cómo tratar con los diferentes grupos de edad que puede encontrar en una congregación, y habla de cómo dirigirse a los jóvenes, de cómo dirigirse a los ancianos, de cómo dirigirse a las ancianas, de cómo dirigirse a las mujeres, ¿sí? Habla también, hay una preparación doctrinal, había una preparación doctrinal buena en esta iglesia, entonces no hay, así les digo, grandes conceptos teológicos, sin embargo, claro que se encuentran como en todas las cartas. Y aquí Pablo habla, por ejemplo, de la elección soberana de Dios para los creyentes, la gracia salvadora del Señor, la deidad y la segunda venida de Cristo, la expiación sustituta de Cristo y la regeneración y renovación de los creyentes por el Espíritu Santo, ¿sí? Una cosa en la que enfatiza Pablo, habla de estos conceptos, pero una cosa en la que enfatiza es que tiene que preparar a los creyentes para vivir el evangelio. O sea, no es solo creerlo, sino es vivirlo. Y para que vivan una vida justa, llena de amor, no egoísta, piadosa. Y eso va a hacer que haya una diferencia marcada con lo que están enseñando los falsos maestros, que siempre se encuentran en todas las iglesias y que también le pasó a Tito. Hubo gente dentro de la iglesia que empezaron a traer falsas enseñanzas. Entonces, en lugar de dedicarse a desmentir lo que decían estos falsos maestros, lo que hace Pablo es decirle a Tito, mira, tú vete directo con la gente y que vivan una vida buena, que vivan una vida santa, y eso los va a diferenciar de los demás, y eso va a hacer que, vaya, que desechen estas falsas enseñanzas. ¿Sí? O sea, no te claves en tratar de desmentir algo que con una vida correcta delante de Dios y siguiendo los mandamientos y las ordenanzas del Señor, se va a desmentir solo, digamos, ¿no? También les dice que se tienen que conducir correctamente ante las autoridades del gobierno y ante los inconversos, porque el testimonio de un creyente, pues, es crucial, es valioso y es crucial, ¿no? Para todos. ¿Qué temas trata la carta a Tito? Nos dice que las buenas obras no producen salvación, sino que la reflejan. Así, algo de lo que después veremos con Santiago, que ya profundiza mucho más en este tema, pero Pablo también lo menciona, que los cristianos no deben hablar mal de otras personas, que no tenemos por qué estar diciendo cosas. Los creyentes deben decir no a las pasiones mundanas, esto está en el capítulo 2, y que nunca debemos permitir que nuestro hablar sea condenado ni que deshonre los caminos del Señor. ¿Sí? Aquí esta carta habla mucho de comportamiento cristiano, habla mucho de vida cristiana, es de una cuestión práctica y un manual de vida práctico, y incluso como lo llegamos a comentar y lo llegamos a ver en el grupo de mujeres, vemos como una cosa que a mí me resalta mucho de la carta de Tito es que menciona que vivir correctamente según los preceptos del Señor, eso es sana doctrina. O sea, nos enseña que la vida diaria, viviéndola de una forma agradable al Señor y reflejando a Cristo en nuestra vida cotidiana, en la vida de todos los días, eso es sana doctrina. O sea, que la sana doctrina no solamente son conceptos teológicos elevados, súper profundos, la vida diaria, y que es donde tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo ante los demás, es sana doctrina. Los que tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque eso es lo que van a ver los de afuera. Y que con nuestra conducta podremos tener una teología impecable, pero si nuestra conducta no refleja esos conceptos, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que los inconversos blasfemen de la palabra de Dios. Eso es algo muy fuerte, muy, muy fuerte y muy, sí, así como que sacude mucho, ¿no? Sacude muchísimo. Esto es en cuanto a la carta de Tito. Y vamos a pasar ahora a la carta a Filemón. Esta es una carta que yo les confieso, obviamente yo no soy Dios, entonces yo les confieso que la primera vez que yo la leí, como que no entendí mucho para qué estaba, lo confieso, porque es una carta tan personal, es una carta que Pablo le escribe así a Filemón, a una persona, a un señor llamado Filemón, a un hermano llamado Filemón, y trata un tema muy práctico, pero además un tema en el que de primera vista pareciera que no nos podemos relacionar con él, porque habla de la esclavitud. Pero bueno, no nos adelantemos. Esta carta fue escrita probablemente entre el año 60 y el año 62, después de Cristo. El versículo clave de Filemón es el versículo 21, porque aquí no hay capítulos, es solo un capítulo. Entonces el versículo 21
en donde Pablo le dice a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Las palabras clave de esta carta son esclavo y útil. Pablo es prisionero espiritual de Jesucristo y prisionero físico de una prisión romana, así que comprende la deuda que tiene Onésimo como esclavo de Filemón. Pablo hace un juego de palabras con el término útil porque eso es lo que significa el nombre Onésimo, y es algo que todos los cristianos debemos ser. Vamos a entender un poquito el contexto de esta carta. Esta carta es una carta que Pablo escribió junto con Filipenses, Colosenses y Efesios, son las epístolas de la prisión. Pablo ya estaba en Roma en su segundo encarcelamiento y le escribe a este señor, a este hermano llamado Filemón. Filemón es un cristiano próspero de la ciudad de Colosas que de hecho es tan próspero que tiene varios esclavos. Uno de estos esclavos se llama Onésimo y resulta que Onésimo roba algunas cosas de su amo y huye a Roma. Mientras está en Roma, Onésimo oye el evangelio, oye la predicación de Pablo y se convierte. Y resulta que Pablo también es responsable, o bueno, también fue la herramienta que el Señor usó para que Filemón escuchara el evangelio y se convirtiera. Así que los dos vinieron a los pies de Cristo por la predicación de Pablo. Entonces resulta que Onésimo empieza a acompañar a Pablo, a servir a Pablo, y entonces le dice que le complace mucho tenerlo ahí, que le ayuda mucho, que le es muy útil, que le ayuda mucho, pero que sabe que lo correcto, y esto es parte de la enseñanza que nos da esta carta, es que uno tiene que hacer las cosas correctamente y uno tiene que enmendar los errores que ha cometido. ¿Sí? O sea, que los errores que cometimos como inconversos, sí, los pecados que cometimos el Señor nos los ha perdonado, por supuesto que están perdonados, pero eso no nos exime de corregir lo que hicimos mal. Y entonces eso es lo que hace Pablo. Manda a Onésimo de regreso con Filemón, que es su amo. Legalmente es su amo, y lo manda con esta carta. O sea, pues no lo manda solito, lo acompaña a Tíquico y lo lleva y le dice, te mando con esta carta, ¿no? Y es la carta que le manda a Filemón. ¿Qué le dice y qué es lo que pasa con esta carta? Bueno, esta carta es la carta más breve de Pablo. Desde a mí que Pablo era buenísimo para aventarse unos periódicos, y esta carta es muy cortita porque solo es un capítulo, porque es una carta personal, enteramente personal, ¿sí? En esta carta, Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo, porque, Onésimo era su esclavo, se escapa y además le robó. O sea, no solamente se escapó, sino que le robó. Entonces le dice que por favor lo perdone. Sobre todo, le dice que lo perdone porque recuerde que ahora Onésimo, más que su esclavo, y que lo perdone porque más allá de que ahora Filemón es cristiano y su deber cristiano es perdonarlo, ahora Onésimo, más que su esclavo, es su hermano en Cristo. Entonces, tienen que reconciliarse. Pablo le recuerda que le tiene, o sea, que tiene una deuda con él, puesto que Filemón conoció el evangelio por Pablo. Entonces Pablo le dice, le trae esto, ¿no? A colación de que si no lo quiere hacer, o de que si siente duda respecto a perdonar a Onésimo y a perdonar la deuda de Onésimo, le recuerda que le debe más a él espiritualmente, y le dice que lo que le debe económicamente, que él se lo paga, que no se preocupe, que él se lo paga, pero que perdone a su hermano. Y entonces aquí nos habla de, le digo, a lo mejor en sí el concepto y toda esta cuestión que tiene que ver con la esclavitud, a lo mejor sí nos es un poco extraño y ajeno, porque bendito sea Dios, nosotros vivimos en este momento en una sociedad en donde la esclavitud ya no se da, cuando menos este tipo de esclavitud. Hay otras que sí, así como en Walmart, no es cierto. Pero este tipo de esclavitud ya no se da y no la hemos conocido. Gracias a Dios, gloria a Dios. En este país, en este continente, nosotros ya hace varias generaciones que ya no sabemos lo que es un esclavo. No podemos relacionarnos con eso, pero sí nos podemos relacionar con el hecho de la ofensa y con el hecho de que de pronto llegue alguien, regrese a tu vida alguien que te hizo daño cuando eras inconverso y que ahora regrese cuando tú ya tienes a Cristo y resulta que él también es cristiano. Y esta sí es una cosa bien interesante porque es, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque obviamente lo primero que nos va a salir es nuestra carne a decir, que se vayan por un tubo, yo no lo quiero ver porque me lastimó.
Sin embargo, Pablo le recuerda, es que ya no son los mismos, ninguno de los dos son los mismos, los dos ya cambiaron y ahora son hermanos. Pues tienes que hacer a un lado lo que te lastimó y lo que te dolió y tienes que perdonar, pero incluso si puedes resarcir al que te ofendió. Y aunque la carta no lo dice y aunque no lo sabemos por fuente bíblica, la tradición dice que a final de cuentas Filemón no solamente perdona a Onésimo, sino que lo libera de la esclavitud. Entonces, también es una analogía respecto al Evangelio, también es una analogía esta relación de Onésimo y de Filemón y de cómo nosotros somos deudores del Señor y nosotros lo hemos ofendido y le hemos robado y vaya, hemos escapado de su ley tantas veces y de pronto venimos y pedimos perdón y Dios nos perdona y perdona nuestra deuda. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Que era el espíritu, que era lo que le tenía que es lo que le dice Pablo y que es lo que le quiere transmitir Pablo a Filemón, ¿no? Y también una cosa que alguna vez escuché que alguien predicó sobre esta carta, que es muy raro que alguien predique de esta carta porque es una carta, les digo, muy chiquita y aparentemente como que tan personal que no le encuentran a veces como que por dónde. Pero recuerdo una vez un pastor que predicó sobre esta carta y decía también que debemos aprender del apóstol Pablo a mediar entre los conflictos en nuestros hermanos, en que le pidamos sabiduría al Espíritu Santo cuándo intervenir y cuándo no. O sea, no se trata tampoco de estar de metiche en la vida de la gente, no. Pero vaya, que si de pronto hay una situación que tiene que ver con su crecimiento espiritual, con su formación espiritual, y hay una situación entre dos hermanos, y nosotros podemos ayudar y mediar a resolver esa situación, sigamos el ejemplo de Pablo. Pablo perfectamente podía haber dicho, o sea, ¿a mí qué? Yo no tengo nada que ver, a mí no me meten en sus problemas. Y sin embargo, solito se mete. ¿Pero por qué? Para beneficiar a dos hermanos, para restaurar la relación de dos hombres que ahora son hermanos en Cristo. Entonces, eso también es algo que tenemos que aprender, que podemos sacar como enseñanza de la carta a Filemón. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí terminamos con la carta a Filemón, terminamos con las cartas de Pablo. Aquí terminan las epístolas paulinas, terminamos ya con las cartas que escribió Pablo. En este punto, hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta respecto a las cartas de Pablo? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Nada? No. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Permítanme tantito, déjame tomar un traguito de agua. Ok. Bueno, pues entonces ahora vamos a continuar y vamos a pasar a lo que se les llama las epístolas generales, que son cartas que no fueron escritas por Pablo, que fueron escritas por otros autores. Y entonces tenemos, en estas cartas, en estas epístolas generales, tenemos 5 autores diferentes. Tenemos a Santiago, a Judas, a Pedro, a Juan y a alguien que no sabemos quién es. Y hay una carta que no sabemos quién la escribió y es la carta que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar de la carta a los Hebreos. Y esta carta, pues nos dice que Cristo es mejor que cualquier sacrificio. Les decía yo, ¿quién es el autor de Hebreos? No sabemos. La carta no está firmada, como en otros libros o en otras, con otras cartas. No hay, o sea, no está firmada y además no hay un indicio de quién pudo haber escrito esta carta. Miren, ninguna de lo que son los libros del Nuevo Testamento, ninguno tiene título como tal, ¿sí? O sea, porque son cartas, son recolecciones de información. Entonces, los títulos fueron añadidos para identificarlos, o sea, los títulos fueron añadidos después para identificar a que cuando alguien hablaba sobre un escrito en particular, pues saber de quién estaban hablando, de cuál carta en específico, de cuál libro en específico, y se pusieron después los títulos. Entonces, en el caso de Hebreos, este título, pues todo el mundo llegó al consenso de que así lo iban a dejar, como Hebreos, más o menos en el siglo II, ¿sí? Pero en realidad la carta no dice, o sea, sí es una carta, se le llama carta a los hebreos
porque es una carta que tiene mucha carga judaica de información. O sea, es una carta que está totalmente relacionada con el Antiguo Testamento, totalmente relacionada con sobre todo con el sistema levítico. Por eso se le llama carta a los hebreos. Pero en realidad que digas que hay un versículo que diga específicamente que está escrita para hebreos, no hay. Pero vaya, por eso se le puso y se llegó al consenso de que así se llevara, ¿no? Que era para, destinada a hebreos. El título pues se ha mantenido. Ahora, el autor, les decía yo, el autor es totalmente incierto, porque la carta no está firmada y porque no tiene ninguna semejanza con los estilos de escritura de otros autores, ¿sí? Por ejemplo, las cartas de Pablo, algunas dicen que están escritas por Pablo, pero hay otras que no dicen específicamente que sea Pablo, y entonces, o que ha habido duda, y lo que hacen es comparar las cartas, y entonces dicen, bueno, el estilo es similar, ¿no? El estilo es similar, así escribía Pablo, entonces, pues sí es Pablo, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, tanto con las cartas de Juan, Apocalipsis y el Evangelio. O sea, que fue así como de, pero sí fue Juan, ¿es el mismo Juan o puede haber sido otro Juan? Comparan el estilo, la forma de escribir y entonces ven, no, sí, es el mismo. O sea, mira, se parece, la misma forma, el mismo estilo de escribir, ¿no? En el caso de Hebreos, no checa con ninguno de los autores establecidos, ¿sí? Por tradición, por muchísimos siglos, se le atribuía a Pablo. Pero la verdad es que no checa, no casa con el estilo de Pablo. No tiene nada que ver con el estilo de Pablo. Entonces, ha habido un montón de sugerencias, un montón. O sea, hay gente que dice que fue Apolos, hay gente que dice que fue Bernabé, hay gente que dice que fue Felipe, hay quien dice que fue Silas, hay quien dice que fue Aquila, incluso hay quien dice que fue Priscila. O sea, de plano, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Pero honestamente no importa. No importa, porque lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Entonces, no es tan importante el saber quién escribió la carta a los hebreos. Esta carta es una carta que se escribió, por lo mismo como pues, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, es una carta que probablemente se escribió entre el 64 y el 70. Por lo tanto, haría como que improbable que el autor fuera Pablo, porque Pablo probablemente falleció por ahí del 64-65, entonces eso haría muy improbable que el autor fuera Pablo. El versículo clave que tenemos en Hebreos, pues es el versículo 9:11, que nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esta carta lo que establece es que Cristo es superior a cualquier cosa que se haya presentado antes, ¿sí? Las palabras claves de la carta a los hebreos pues son sacrificio y mayor. Nos presenta como que Cristo es superior a lo ofrecido por el sistema judaico. Cristo es mayor que Moisés y el sacrificio de Cristo es mayor que el sacrificio levítico. Y también asimismo nos dice que el sacerdocio de Cristo es mayor al sacerdocio de Aarón, puesto que este sacrificio y este sacerdocio son eternos y perfectos y por lo tanto presentan un pacto superior al pacto que se había hecho, que el Señor había hecho originalmente. Contexto de la carta a los hebreos. En este momento es el momento de apogeo del reinado de Nerón. Entonces la persecución en Roma a los cristianos está con todo. Los están persiguiendo, los encarcelaban, los echaban como carne de espectáculo al circo romano. Alguna vez incluso leí que Nerón era tan sádico, el tipo estaba loco, y era tan sádico que agarraban a los cristianos, los cubrían con brea y los usaban como antorchas humanas. O sea, era una cosa espantosa. Entonces, ¿qué pasa? Y resulta que precisamente Nerón por alguna razón la agarró contra los cristianos, pero con los judíos no tenía problema. Él no sabía, obviamente pensemos en que Nerón no tiene idea. O sea, Nerón no sabía que los cristianos salieron de ahí, digamos, ¿no?
no tenía ningún problema con los judíos. Entonces, aquí lo que estaba pasando era una cosa, que muchos creyentes judíos, o sea, que venían de ser judíos, por miedo a esta persecución y por miedo a estas matanzas, comienzan a regresar a las costumbres judaicas, ¿sí? O sea, para que no los identifiquen como cristianos, empiezan a regresar a las costumbres judaicas. Entonces el autor aprovecha esta circunstancia que se está dando para hablarle y para exhortar a la gente de la libertad que encontramos en Cristo, la libertad de todo ese sistema, sobre todo a ellos. Está sí es una carta que está muy dirigida a creyentes judíos y de la libertad que Cristo vino a traer de todo ese sistema, y va haciendo un paralelismo a lo largo de la carta con el Pentateuco, con libro por libro, se va prácticamente libro por libro, de lo que era, lo que estaba y lo que ahora en Cristo es, y que ya no se necesita y que ya no se requiere, ¿sí? Ahora sí, ¿de qué habla la carta a los hebreos? El autor a los de esta carta exhorta la madurez de los cristianos hebreos, y mostrándoles que el sufrimiento por Cristo que están siguiendo en este momento va a traer una eterna gloria con él, ¿sí? Algo que no ofrece ni el judaísmo ni ninguna otra religión del momento y de ahora tampoco, ¿no? Señala que todo el Antiguo Testamento estuvo señalando el ministerio de Cristo, que todo era una imagen de Cristo, que todo era una referencia de lo que Cristo vendría a ser. Las ofrendas, las fiestas, el tabernáculo, los sacerdotes, todo eso fue usado para señalar un camino para llevar a Jesús, que es mucho mejor que el camino que se presentaba en ese entonces. Se define a la fe y se anima a los creyentes a llevar vidas de fe, a llevar vidas cimentadas en la fe, y habla de personas y nos da este ejemplo de personas que vivieron vidas de fe, vidas extraordinarias y que solamente pudieron ser vividas de esa manera gracias a la fe que tuvieron en Dios, ¿no? Y está el capítulo 11 es este capítulo tan famoso llamado La Galería de la Fe, en donde habla de tantas personas: Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rahab, José, vaya, y muchos más, ¿no? En donde elogia su fe. Pero además no solo habla de cómo la fe no es la fe en un creyente no es una cosa abstracta, o sea, solamente no es el hecho de creer y ya, sino de que todas estas personas que nos sirven de ejemplo es porque ellos por fe hicieron algo para el Señor. O sea, no solamente fue sí creo y creo mucho totote en Dios y ya. No, pero hicieron algo al respecto. Y entonces, obviamente eso anima al lector a hacer algo por el Señor, que la fe sea una fe práctica, que la fe sea una fe que lleva a la acción, ¿sí? Además, establece, y eso es algo que ocupa una gran parte de la carta, establece la superioridad de Cristo, de la sangre de Cristo, del sacerdocio de Cristo, de la figura de Cristo, por encima de los sacrificios levíticos, por encima de todo el sistema levítico. El autor de Hebreos revela que el pacto eterno ha reemplazado al pacto temporal, que fue el pacto que le fue dado a Abraham, y que la sangre de Cristo ha pagado el precio del pecado de una manera total, ¿sí? Ahora, esta carta, además de hablar de todo esto y de dar esta aclaración, digamos, respecto al sistema judaico, también es una carta que sirve de exhortación. También es una carta en la cual el autor usa mucho esta palabra y se refiere incluso el autor mismo se refiere a esta carta como una palabra de exhortación. Y entonces a lo largo del texto encontramos 6 exhortaciones que son dadas en forma de advertencias. Y entonces, por ejemplo, nos advierte en contra de desviarnos de las cosas que hemos oído. Bueno, hablándole a los hebreos, ¿no? Hablando a los lectores primarios de esta carta, les advierte en contra de desviarse de las cosas que han oído, les advierte en contra de no creer la voz de Dios, que tengan cuidado con eso, por escuchar otras cosas y no escuchar la voz de Dios, les advierte en contra de generar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿sí? Que no vayan atrás de otras cosas, que la palabra de Dios es perfecta y ya nos fue dada y no tiene por qué andar buscando más cosas. El 4 los advierte en contra de menospreciar el conocimiento de la verdad, ¿sí? Que no prefieran rituales, que no prefieran
todos estos sistemas arcaicos. Advertencia en contra de devaluar la gracia de Dios. Una vez más, todo ese sistema ya no sirve, la gracia de Dios es perfecta y no necesitamos otra cosa, no necesitamos nada más que a Cristo. Entonces, que no devalúen este regalo tan hermoso. Y la sexta advertencia es en contra de alejarse de aquel que habla, o sea, que tengan cuidado de no alejarse de Dios, que les está hablando, que está hablando a través de él y que les está hablando y les está diciendo, Cristo es la ofrenda, fue el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, ya no necesitan nada más. No volteen hacia atrás, ¿no? Creo que esta carta se explaya porque a lo mejor en algún momento podríamos decir, bueno, pues si ya existía la carta de los Gálatas, en donde Pablo habla precisamente de esta cuestión de no regresar a los rudimentos judaicos. ¿Por qué la carta a los hebreos? Porque número uno, la carta a los hebreos, la carta a los Gálatas es más bien una carta de reprensión, porque la carta a los Gálatas lo que está haciendo es, Pablo los está reprendiendo porque están queriendo adoptar, o sea, están escuchando a falsos maestros y están queriendo adoptar costumbres que no les aplican, está hablándole completamente a gentiles, ¿sí? Y entonces les dice, ustedes que se están metiendo en algo que ni conocen, ¿no? O sea, a ustedes nunca les tocó esto. Ustedes nunca hicieron esto. ¿Qué se andan metiendo? Lo que ni les va ni les viene. Pero en el caso de Hebreos, está hablándole a gente que sí sabe de qué se trata. Le está hablando a gente que evidentemente, probablemente hasta practicó estos rituales. Y les digo, y que más allá de que haya falsos maestros, la situación es muy diferente. Porque más allá de que haya falsos maestros, en esta ocasión es el miedo el que los está llevando a querer regresar a este sistema, porque así no van a ser señalados. Así no van a ser ubicados como cristianos y no van a ser pues, presos, ¿no? Y no van a ser ejecutados. Entonces, esa es la diferencia. O sea, aunque por encima pudiéramos decir que el tema en general es el mismo, pero son dos ópticas diferentes, dos ópticas muy, muy diferentes. Y vaya, al final de cuentas, la carta de Hebreos, evidentemente la persona que la escribió es una persona que tuvo un trasfondo judío, que probablemente era un creyente judío, porque conoce muy bien. Sí, o sea, más allá, evidentemente con la inspiración del Espíritu Santo, pero conoce muy bien la historia del pueblo de Israel y conoce muy bien el sistema de sacrificios y conoce muy bien todo el sistema levítico. Entonces es alguien que debe de haber tenido mucho conocimiento respecto al tema y evidentemente debió de haber sido judío. Pero y bueno, y los insta y los invita los exhorta a alejarse de eso, no dejarse llevar por el miedo y alejarse de eso, ¿sí? Ahora pasamos a la carta a Santiago, que es la carta que, bueno, nosotros en nuestra congregación, para nuestros amigos de YouTube, ahorita es una carta que en nuestra congregación estamos estudiando, se nos está predicando de esta carta, ya tenemos varias semanas escuchando a nuestros hermanos hablar al respecto. Sí. Entonces es una carta que ahorita nos es familiar, la hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Santiago, el tema de Santiago son la fe y las obras. Ya lo sabemos, el tema de Santiago es la fe y las obras. ¿Quién es el autor de esta carta? Santiago. ¿Y quién es Santiago? ¿A qué Santiago se refiere? Porque resulta que en la Escritura, en la Biblia, encontramos a 4 Santiagos. Entonces es así como que, ¿y de qué Santiago estamos hablando en este momento? Bueno, el Santiago del que estamos hablando, el Santiago que escribió esta carta, es Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús, o medio hermano, si nos queremos poner así muy puristas, medio hermano, el mayor, aparentemente es el mayor, porque es el que se menciona primero. Recordemos que Jacobo, o sea, Santiago, es la forma griega del nombre hebreo Jacob, ¿ok? Y entonces, cuando se menciona a los hermanos del Señor, nos dice que son Jacobo, Judas, entonces es Jacobo, o sea, es Santiago el que escribió esta carta. Les voy a hablar rapidito de Santiago, porque de él no hemos hablado, es un personaje nuevo que se nos presenta en este momento. Santiago también fue llamado el Justo, y él presidía la iglesia de Jerusalén en la época apostólica, por lo que eso ya lo tenemos en claro, y no se debe confundir con los apóstoles, ¿sí? Santiago el mayor, que era hijo de Zebedeo, y Santiago el menor, que era el hijo de Alfeo. Esos son otros Santiagos. Se le menciona por nombre solamente 2 veces en los evangelios,
y al ser nombrado en primer lugar en la lista de hermanos de Jesús, se sugiere que él era el mayor. Ahora, Flavio Josefo, que fue un historiador muy importante y reconocido completamente, registra también la existencia de un Santiago hermano de Jesús llamado el Cristo. ¿Sí? O sea, hay una evidencia histórica respecto a la existencia de Santiago y de Jesús. Flavio Josefo habló mucho de Jesús, de que existió un hombre llamado Jesús al cual le decían el Cristo. Y hay varias cosas del ministerio de Jesús que están documentadas en libros de historia, ojo. Este señor no tiene nada que ver con Jesús, no era creyente, él era judío, pero además él era un cronista, él era un historiador, o sea, él no tomaba partido por nadie, ¿no? Pero bueno, existe una gran controversia sobre su parentesco con Jesús porque hay muchos círculos, especialmente la Iglesia Católica, que se niegan a reconocer que haya sido hermano natural del Señor y dicen que era hijo de José, de un matrimonio previo al de María, o que era un primo de Jesús. Sin embargo, en los evangelios, cuando se habla de Santiago, de Jacobo, se usa la palabra aldefoi, y esta palabra es una palabra que se usa siempre en relación a hermanos biológicos, ¿sí? Siempre. Entonces no deja lugar a dudas respecto a su relación con Jesús. Inicialmente, y eso nos lo dice Juan, en el Evangelio de Juan se nos dice que inicialmente Santiago no creyó en Jesús, ¿sí? Y de hecho Santiago no creyó en Jesús mientras Jesús no creyó en Jesús durante todo el ministerio de Jesús, no creyó en él, no lo reconoció como su Salvador. Sabemos que se convirtió y que reconoció a Cristo como su Salvador porque Cristo se le apareció cuando resucitó. Esto lo sabemos porque Pablo nos lo dice en 1 Corintios, que se le apareció, cuando comenta que Jesús se le apareció a 500 personas, aparte de los apóstoles, entre ellos dice que se le apareció a Santiago. Debe de haber sido una conversación muy dura. Imagínense, ¿no? Que ahora que debe de haber sido bien duro para Santiago, ¿saben? O sea, que tu hermano resulta que es el Cristo que han estado esperando y que tú no creíste en él en un primer momento. Debe de haber sido muy duro, pero bueno, el Señor es todo amor y evidentemente perdona a su hermano y evidentemente alcanza a su hermano y salva a su hermano. Y tan así, o sea, es tan radical el cambio de Santiago, que Santiago desde el momento en que se convierte, forma parte de la organización de la iglesia en Jerusalén desde el principio. Y llega a aparecer, les digo, como la figura principal y el jefe de la iglesia. Entre él y Pablo hubo una relación estrecha, se conocieron muy bien, y Pablo lo menciona como una de las 3 columnas de la iglesia junto con Pedro y Juan, ¿sí? Después de esta referencia en Hechos, que es más o menos en el año 58, ya no se encuentra ningún otro dato sobre la persona de Santiago, ya no sabemos qué pasó con él, según la historia bíblica. La historia secular nos dice que murió como mártir en un levantamiento popular de los judíos en Jerusalén, en el intervalo de la muerte del procurador Festo y que designaban a su sucesor. Aparentemente murió en el año 69, fue horrible, lo arrojaron del pináculo del templo, lo apedrearon y como no se murió, le dieron con un mazo en la cabeza. O sea, cuando la gente está enardecida puede hacer cosas horribles. Y bueno, ¿no? Ahora, hay un dato que se los comento porque me pareció interesante. En el 2002, y no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero en el 2002 hubo una controversia muy, muy grande en los círculos cristianos y en los círculos del mundo, porque se encontró un osario. Un osario es una cajita de piedra que se usa para guardar los huesos de los difuntos. De hecho, esa es una costumbre que se muy arraigada en Yucatán, por ejemplo. En Yucatán a la gente la sepultan en un ataúd, pero pasado el tiempo sacan los huesos del ataúd y los meten en unas cajitas que se llaman osarios. En Tierra Santa, o sea, en Medio Oriente, esto también se usa esta práctica de tener los huesos adentro de estas cajitas. Y encontraron en 2002 una cajita grabada que decía que era perteneciente a Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Y esto se armó una controversia enorme, y yo recuerdo que incluso hasta hubo un documental de National Geographic o de Discovery Channel, no me acuerdo, uno de los dos, precisamente donde estuvieron analizando la autenticidad de la caja, porque sería
la primera evidencia física, así toc, toc, que puedes agarrar, que contiene el nombre Jesús y que estés en esa fecha, ¿no? O sea, que esté en la fecha correcta, que esté datado la fecha correcta. Hubo mucha controversia, pero a final de cuentas, en el 2014, se comprobó la autenticidad de este osario. Se comprobó que sí es de la época y que sí es de quien todos pensamos y que esperábamos que fuera. Que esa inscripción sí se refiere a este Santiago, hijo de este José, hermano de este Jesús. Sí, entonces esa es una muestra, ahí tenemos resulta que hay una evidencia física que contiene el nombre de Jesús. Pero bueno, esta carta se escribió entre el 45 y el 49 después de Cristo, lo que la hace el primer libro escrito del Nuevo Testamento. ¿Sí? De forma cronológica, Santiago sería el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Entonces, Santiago escribió primero que los evangelistas, primero que todos. Él escribió su carta primero. ¿Sí? El versículo clave de Santiago, pues es el versículo 2:20, que nos dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Y las palabras clave de Santiago son paciencia y religión pura, más allá de fe y de obras, paciencia y religión pura, porque Santiago hace, énfasis en que la paciencia es una virtud que cada creyente necesita a fin de ser perfectos y completos en Cristo, ¿sí? Lo que nos predicaba nuestro hermano Aldemir este domingo precisamente, necesitamos, o sea, podemos alcanzar la perfección, pero porque la perfección es la obra de Cristo en nosotros, no es porque nosotros seamos perfectos. Entonces necesitamos paciencia para poder completar, para que el Señor pueda completar su obra y perfeccionarnos, ¿sí? Y la religión pura es vivir justamente ante Dios, ser ejemplo ante el mundo, e incluye una relación apropiada con huérfanos, viudas y otras personas, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en que se escribió la carta de Santiago? Les decía yo que Santiago no creyó en Jesús durante su ministerio terrenal, se convirtió cuando Jesús se le apareció y se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora, en el momento en el que Santiago escribe, porque habla, y así así empieza la carta de Santiago, escribiéndole a los judíos que están en la dispersión. ¿Por qué? Porque resulta que es el momento en el que se dispersan los creyentes a raíz del martirio y la muerte de Esteban. A raíz de esto es lo que usa el Señor para que se dispersen y salgan de Jerusalén. Entonces Santiago le habla a esa gente que se fue. Por eso principalmente su enfoque es judíos, porque en el momento en el que Santiago escribió, la iglesia básicamente era una iglesia judía, creyente, pero judía. Todavía no había gentiles en este momento, ¿sí? Y por eso se dirige a esta audiencia primordialmente. Como resumen, esta carta tiene un énfasis práctico. Esta es una carta que algunos autores dice que recuerda mucho al libro de Proverbios, porque destaca la conducta piadosa más allá del conocimiento teórico. ¿Sí? Entonces, es un libro de vida, es un libro que nos ayuda y que nos dice cómo vivir como cristianos, ¿sí? Santiago era un hombre muy radical. Y fíjense, hablando precisamente, no perdamos de vista de dónde viene Santiago, de ser un hombre que aunque conoció físicamente al Mesías, vivió con él, creció con él, no creyó en él, ¿sí? Creyó en él después. Y entonces, pero a Santiago creo que le pasó lo que le pasó a Pablo. En el momento en el que el Señor los alcanza, se convirtieron de una manera tan radical y tan apasionada que para ellos no hay medias tintas. O eres o no eres, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que Santiago lo que quiere es que los creyentes sean obedientes sin reservas a la palabra de Dios. O sea, que obedezcas sin dudar, que obedezcas plenamente, totalmente, ¿sí? Una cosa interesante que se me hizo interesante es que su forma de escribir nos muestra que Santiago fue un hombre que vivió afuera, que vivió en contacto con la naturaleza, porque usa más de 30 referencias a la naturaleza en sus cartas, ¿no? Habla de la onda del mar, habla de que el cielo dio lluvia, habla de serpientes,
habla de una persona que conoce el campo, que conoce la naturaleza, ¿no? Pero bueno, Santiago enfatiza esto que nos da de que la fe se debe de manifestar por las obras, que no hay otra manera, no hay otra forma de poder demostrar una fe real y verdadera más que con las obras. Las obras son las que dan la evidencia de que realmente hemos creído. Se ocupa de muchos pecados, Santiago, o sea, habla de varias cosas y habla de varios pecados, habla del orgullo, del prejuicio, de la hipocresía, la mundanalidad, la lengua descontrolada, la apatía, ¿sí? O sea, él es muy directo y muy así, recuerdo que nos decía Jacir, llega incluso a ser hasta agresivo, Santiago, es que las cosas son así, ¿no? Y ya, él no endulza las cosas, él las dice como son. Y enfatiza mucho el que el fruto espiritual demuestra la fe verdadera de la gente, demuestra la fe verdadera del creyente, ¿sí? Santiago complementa el énfasis que Pablo habló de la justificación de la fe, ¿sí? Pero Santiago lo complementa con esto, o sea, hablando de que tiene que haber un fruto espiritual para que se demuestre que la fe es verdadera. Tiene que haber obras que demuestren que la fe es real y es genuina. ¿Sí? Entonces, da un paso más allá, digamos, de lo que había establecido Pablo. Y la carta concluye con un relato dramático de la fe de Elías, ¿no? Nos habla de cómo Elías, que es considerado uno de los grandes profetas de Israel, o sea, Moisés y Elías son así los dos tops para los judíos de los profetas, y entonces Santiago le dice, bueno, vean las cosas maravillosas que hizo Elías, y Elías fue un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. O sea, Elías fue tan humano como nosotros. O sea, en pocas palabras, parafaseando en palabras modernas, Elías fue tan humano como nosotros y vean las cosas que hizo por fe. Entonces, ¿cuánto más van a poder y vamos a poder hacer nosotros de la mano y creyendo y teniendo fe? ¿Qué temas abarca la carta de Santiago? Nos dice que somos salvos solo por fe, pero que la fe que nos salva no está aislada, sino que esta fe revela obediencia y frutos, ¿sí? Establece que no podemos ser salvados por las buenas obras, por muchas que sean. No es un sistema de puntos, así es que no nos podemos ganar la salvación, ¿sí? Debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, no se trata de estar nada más sentadito en una banca escuchando todos los domingos. Se trata de llevarlo a la práctica, de hacerlo realidad en nuestra vida. Nos dice algo que sí tenemos bien fresco porque lo escuchamos este domingo: ninguna fuerza humana puede controlar la lengua, solamente la puede controlar Dios. O sea, solo la podemos controlar a través del poder de Dios en nuestras vidas. El ser humano no puede en su fuerza controlar su lengua. Y nos dice que no hay lugar para la discriminación o para la codicia en la vida de un creyente dedicado, ¿sí? Habla de precisamente la discriminación, habla mucho de la acepción de personas, sobre todo por cuestiones económicas. Así que eso es algo que no puede ocurrir en alguien, en la vida, en alguien que se dice ser un creyente verdadero, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra clase del día de hoy. Llegamos hasta la carta de Santiago. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta respecto a Hebreos o a Santiago? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O que quiera? Eso de la lengua no me quedó claro de Santiago. Como que no entendí. Bueno, pues entonces si ya no queda ninguna duda, ningún comentario, pues entonces les damos muchas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. La próxima clase, si el Señor lo permite, será la última clase de Panorama Bíblico y cerraremos el estudio de los libros de la Biblia. Entonces espero que nos acompañen en nuestra próxima clase. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Adiós.